Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, queridos espectadores, comunidad internacional, amados hermanos y amigos de la página de Facebook y hasta donde se recorra este video. Sean todos bienvenidos a este estudio bíblico, a este programa que lo he denominado Contacto Profético. Y pues estoy dando unos estudios bíblicos muy interesantes para nuestro crecimiento y nuestra ayuda espiritual. Amén. Mientras usted se vaya conectando, yo voy a estar dando lectura en el libro de Efesios capítulo 3. He titulado esta enseñanza como Las causas del Evangelio. Efesios capítulo 3 del versículo 1 dice lo siguiente: Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, que antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad de acceso con toda confianza por medio de la fe en Él, por el cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que se os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud o de toda la plenitud de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sean todos bienvenidos una vez más los que ya están conectados. Estoy en Efesios capítulo 3, el versículo 1 en adelante, con el tema Las causas del Evangelio. ¿Ok? Me impresiona un poco porque yo quiero conversarle acerca del amor de Dios que excede todo conocimiento. Pero en el versículo 14 el apóstol Pablo dice lo siguiente: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué causas? ¿Qué es lo que causa que el apóstol Pablo esté orando por los efesios, esté orando por ellos, porque estamos hablando de la carta de los efesios, esté hablando por ellos, orando por ellos, de esa forma ferviente? Dice, por esta causa. ¿Cuál causa? Leamos de atrás para adelante. El versículo 13. ¿Será por causa de que no desmayen a causa de las tribulaciones? Puede ser, esa es una causa. Orar para que la gente no desmaye a causa de la tribulación, de la angustia, la hecatombe. Eso es una causa. ¿Qué más dice? Dice, conforme al propósito eterno que hizo Jesús en Cristo. ¿Será que el propósito de Dios es una causa? También es una causa. Es muy válido. Y sigue más adelante algo que me impacta más, que dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
Una causa que lo hace a Pablo, el apóstol, orar mucho por la ciudad de los Efesios, la iglesia, es esta causa, el anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas del evangelio. Es una buena causa por la cual orar. Empecemos a desglosar un poco lo que significa la palabra evangelio. La palabra evangelio viene de una palabra griega evangelion o evangelión y significa un mensajero de lo bueno, alguien que trae gratas noticias. Se lo vuelvo a repetir. Evangelio viene de la palabra griega evangelion o evangelion, que significa noticias gratas, buenas noticias, un mensajero de lo bueno. Si vamos a la historia en el Antiguo Testamento, esa palabra ya existía, que es buenas noticias. Las buenas noticias que le llegaron a Abraham de que su mujer iba a tener un hijo, la mujer estéril iba a tener un bebé. La buena noticia que le llegó a Eva de que a pesar de que cayeron en pecado, de su simiente iban a ser la simiente incorruptible profetizada en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento hubo un continuo fluir de buenas nuevas. Cristo habló algo extraordinario en el Padre Nuestro diciendo: tuyo es el poder, tuyo es el reino y tuya es la gloria. Recuerde, tuyo es el poder, tuyo es el reino y tuya es la gloria. Entonces, a lo largo de la antigüedad siempre existieron buenas noticias. Si el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios, el profeta llegaba y decía: si se arrepienten y se convirtieren de sus malos caminos, yo perdonaré, oiré desde los cielos y sanaré la tierra. Siempre que venía la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, Joel capítulo 1 y capítulo 2, también venía el profeta a traer una buena noticia, una buena nueva. ¿De qué? De que yo os restituiré al doble lo que recomió la oruga, el saltón y el revoltón. Y después de esto, después de que hayan señales apocalípticas, de que hayan señales escatológicas, después de esto viene un derramamiento del Espíritu Santo. Cada vez que tú ves en la Biblia, por ejemplo, después de la rebelión, que se denuncia el pecado, el profeta Zacarías capítulo 9, versículo 12, si no me equivoco, o 12, 9, algo así, dice: volveos a la fortaleza. El llamado de atención, eso es evangelio, buena noticia. Volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza, y yo restituiré el doble de lo que se ha perdido. Es decir, el carácter de Dios siempre está enlazado en traer un mensaje correcto, no solo un mensaje positivista, pero sí una buena noticia. Dios siempre ha tenido, a pesar de los desatinos de la humanidad y a pesar del pecado de la humanidad, de la rebelión de la humanidad, siempre Dios trae una buena noticia. Eso se llama evangelio, una noticia grata. Los profetas de la antigüedad no eran caracterizados por ser profetas enjuiciantes, eran caracterizados por enjuiciar el pecado, la maldad y traer una buena noticia a los justos, a los que se arrepienten, a los que se convierten a Dios, a los que se vuelven del camino de la injusticia a la justicia. Entonces, vamos a ver el carácter de Dios. El carácter de Dios siempre ha sido evangelio, noticias gratas, buenas noticias. Y el mensajero del evangelio tiene que ser un mensajero de lo bueno. Aparece Juan el Bautista en la escena de la humanidad y él trae el denominado evangelio del reino de Dios. Ahí se le pone nombre a evangelio. No, en la antigüedad solo eran noticias gratas. A María se le dio la noticia de que era profetisa. A Ana se le dio la noticia de que iba a ser mamá. A David se le dio la noticia que iba a ser un rey de Israel. Siempre hubo buenas noticias, pero Juan el Bautista le pone nombre ahora al evangelio y le dice: arrepentíos porque el evangelio del reino se ha acercado a vosotros. Le pone la palabra reino. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Empieza a haber conversión, empieza a haber cambio, empieza a haber transformación y prepara el camino. El mensaje del reino prepara el camino
al Mesías, prepara el camino a Jesucristo. Entonces aparece Jesús en la escena y también habla de el mensaje del reino. Dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y Jesús habla la buena noticia del reino de Dios, con la diferencia que manifiesta el poder de Dios. Fíjese lo que le dije al principio. Cristo enseñó en el Padre Nuestro: tuyo es el reino, el poder y la gloria. Juan habla del evangelio del reino, la entrada, las llaves, los accesos. Cristo habla el evangelio del reino y trae el poder del reino a la tierra de una u otra manera. Un poder escondido desde la eternidad, desde el inicio de la humanidad. Ese poder extraordinario para sanar, echar fuera demonios, pero por sobre todas las cosas, el poder para recibir la salvación y la vida eterna vinieron en Cristo Jesús. Entonces, cuando Jesús empieza a enseñar del evangelio del reino, trae el poder con el evangelio. Entonces Jesús muere y es resucitado, y le es revelado ahora al apóstol Pablo, donde estamos leyendo ahora el evangelio de la gloria de Dios. Entonces Pablo en todas sus cartas empieza a desglosar ciertos adjetivos del evangelio de Dios. Entonces, en la palabra evangelio o evangelio, que se juntan como adjetivo, dos palabras que se utilizan o se relacionan, y una es la palabra en griego que se llama kerigma, y eso significa heraldo o proclama o proclamación, dando a entender que el evangelio debería ser proclamado. Y segunda palabra en griego es la palabra didache, que significa enseñanza, dando a entender que el evangelio debe de ser enseñado, debe de ser anunciado y debe de ser enseñado. Pero que ese evangelio, que le dije, es una buena noticia. Entonces, nuestra enseñanza tiene que ser una buena noticia, tiene que ser una noticia grata. Si es una mala noticia, no es evangelio. Entonces, Pablo usa 14 adjetivos, por lo menos esos son los que yo he encontrado en el estudio bíblico que he desarrollado en este día. 14 adjetivos donde usa la palabra evangelio. Número 1, la palabra evangelio de Cristo. Número 2, la palabra evangelio de Dios. 3, mi evangelio. 4, un evangelio diferente. 5, el evangelio de vuestra salvación. 6, el evangelio de las inescrutables riquezas, que es Efesios 3 que estamos leyendo. 8, el misterio del evangelio. 9, el progreso del evangelio. 10, el apresto del evangelio. 11, la defensa del evangelio. 12, la esperanza del evangelio. 13, nuestro evangelio. 13 le dije yo, el glorioso evangelio. Y 14, el evangelio eterno. Hay 14 que yo he desarrollado. Si hay más, bueno, son 14 que acabo de encontrar en un estudio muy escudriñante que he tenido yo, donde veo esos adjetivos que se mezclan. Entonces, desglosemos poco a poco. El evangelio de Cristo, la buena nueva de Jesucristo, ¿desde dónde empezó? Desde Isaías capítulo 9. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, dice, y se le llamará a él Dios fuerte, admirable, consejero, Padre eterno. El evangelio de Cristo viene siendo anunciado desde la antigüedad, aunque algunos teólogos en hermenéutica niegan que las profecías de los profetas en la antigüedad hablan de Jesús. En realidad hablan de Jesús. Desde la antigüedad, Isaías 53 se decía, ciertamente, Isaías 53 dice, Él llevará la paga de nuestros pecados, será molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz será puesta sobre Él. Y dice que por su llaga hemos sido sanados. Se profetizaba una buena noticia, que íbamos a ser sanos
por el sacrificio de él en la cruz del Calvario. Se profetizó en la antigüedad, en Isaías 41, este es mi siervo amado, este es el que dice, no quebrará la caña, no quebrará, no proferirá palabra de maldiciones. De este es el que se profetizaba continuamente en el libro de los Salmos. Entonces, el Evangelio de Cristo viene profetizado desde la antigüedad. Un profeta como Moisés habría de venir, el sol de justicia que habla el libro de Zacarías, el pimpollo de justicia que habla Jeremías. Entonces, el Evangelio, las buenas noticias de Cristo se anunciaban desde la antigüedad. Bueno, Cristo vino y empieza su fama a recorrer. Empieza a hacer milagros, señales, maravillas, y hay que notar algo aquí, el carácter de Cristo. A mí me gusta resaltar mucho el carácter de Cristo, mucho. Y es que cuando Él quiere entrar a predicar a la ciudad de Samaria, los samaritanos no lo querían recibir, rechazaron el mensaje de Jesús y rechazaron al mismo Jesucristo. Pero mira esto, aquí hay que aprender algo. Esto es en escuela profética, algo que usted tiene que aprender. Juan y Jacobo, enardecidos, llenos de celo santo por el maestro, dijeron: Maestro, vamos a pedir que descienda fuego del cielo y los consuma todos. Cristo dice: un momento, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a perder las almas, he venido a salvar las almas. Presta atención aquí. Cristo está diciendo que aún los apóstoles que caminaban con él, la gente que fue comisionada por él, fue influenciada por un espíritu diferente. De hecho, ellos ni siquiera se daban cuenta qué tipo de espíritu los estaba influenciando. En profecía, toda persona que empieza a tener revelación debe de saber que existen 4 fuentes de la profecía. Llámese sueños, llámese revelación, llámese visión, llámese oí una voz en mi interior. 4 fuentes. Número 1, Dios. Número 2, el espíritu humano. Número 3, la carne humana. Y número 4, el diablo y sus demonios. 4 son las fuentes que pueden traer una profecía, una visión, un sueño y una revelación. Entonces, ¿qué nos va a nosotros a garantizar que cuando estamos en lo correcto, filtrarlo, si esto es parte del carácter de Cristo, del carácter del Evangelio de Cristo? Cristo les dice, su celo es correcto, pero esa motivación que tienen de querer matar a todo el mundo, no es parte del espíritu del Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo viene a salvar las almas, viene a recuperar las almas. Entonces, ahí usted va filtrando las revelaciones, las profecías. Y hoy en día hay mucho profeta. No es mucho profeta, sino hay mucho que se cree profeta, mucho que cree tener revelaciones. Y no estoy en contra de lo profético, porque yo soy un profeta y respaldo lo profético, obviamente. Pero ataco y estoy contra el espíritu que no es del Espíritu de Dios, que inflama, que trae una fábula en medio de la situación que estamos viviendo hoy en día. Yo recordaba un video que hice en el año 2006, hice un video y por ahí está en mi página de YouTube, cuando vino el terremoto aquí en nuestro país de 7.5, 7.6 grados y estremeció una de las grandes ciudades. Puentes se cayeron, edificios se cayeron, casas se cayeron, mucha gente murió, miles de personas murieron, comunidades quedaron enterradas en los lugares del epicentro. Hubo una gran mortandad en el año 2016, en el año 2016. Entonces, hubieron profecías en esa época que salieron diciendo que Dios estaba castigando al Ecuador, que Dios estaba enojado con Ecuador. Y hubieron gente que empezaron a mandar audios a los WhatsApp, al Facebook, a las redes sociales, diciendo que Dios estaba airado con el Ecuador. Yo tenía un programa de radio y empecé a hablar diciendo, eso no es un castigo de Dios. Dios no está airado con nuestro país.
Esos son infortunios que están viniendo porque la Biblia profetiza de que habrán terremotos, temblores, pestes en diferentes lugares. No significa que Dios está irado, porque contradice el carácter de Dios. Miraba en los videos que yo había dicho cómo desmentía aquellas profecías erradas, profecías parcialistas, profecías cuya fuente puede ser el espíritu humano. Pues claro, ahorita el espíritu humano le dice a todo el mundo que obviamente estamos pasando principios de dolores, pero tu espíritu humano te puede jugar una mala pasada. Quizás mañana tengas un sueño de que viene el rapto, quizás mañana estás teniendo una revelación de que 7 ángeles te hablaron, de que una trompeta sonó, de que una copa se derramó, porque nuestro espíritu humano está siendo influenciado por lo que está ocurriendo ahora en este momento. Por lo tanto, lo más seguro es atender a la palabra de Dios. Entonces, en esa época, 2016, yo desmentí mucha profecía de que Dios no estaba irado con Ecuador, de que Dios no estaba castigando al Ecuador, no lo estaba haciendo. Entonces, hoy el espíritu humano puede traerte eso. Ahora, la carne también te puede traer una confusión profética, y también el diablo, obviamente. Pero no quiero anclarme ahí, quiero seguir en el tema del evangelio. Entonces, el evangelio de Cristo son buenas noticias. Escúcheme, cuando le dijeron, no sé de qué espíritu tú eres, buenas noticias. Aun cuando Pedro lo negó, siempre había una buena noticia. Segundo, le hablé también Pablo usa el adjetivo el evangelio de Dios. El evangelio de Dios. ¿Se ha dado cuenta que la gente no sabe distinguir entre el carácter de Cristo, Cristo el Hijo, y no sabe distinguir entre el carácter de Dios el Padre? Creen que Dios es un viejo amargado, porque ven en el Antiguo Testamento los juicios, el alcatombe, el carácter de Dios en el Antiguo Testamento. Creen que Dios es un viejo amargado por el carácter de Dios en la antigüedad. Pero aún en el Antiguo Testamento, Dios visitaba a su pueblo. Él le dijo a Abraham, iré yo a destruir Sodoma y Gomorra y no le voy a comunicar a mi amigo Abraham. Mira, el carácter de Dios hace distinción entre los justos y los injustos, entre el pecador y el santo, entre lo puro y lo profano. Tú no puedes decir, Dios está airado con toda la humanidad, porque en toda la humanidad está compuesta de pecadores y de justos. No puede ser así. El carácter de Dios siempre se duele de su creación, porque Ezequiel 18 dice, mías son las almas, yo las he creado. Me duele que el alma se pierde, que el alma peque porque va a morir. Isaías capítulo 1, Dios ruega que entremos a cuentas con Dios, porque no quiere que el alma se pierda, no quiere que el hombre perezca. Y dice, confiesa tu pecado. Si es como rojo, como la grana, yo lo haré blanco como la lana. El carácter, el evangelio de Dios en la antigüedad siempre fue yo soy tu pastor. Yo tengo reposo, yo tengo pastos para ti, pero todo ancla en la decisión del ser humano. Entonces el evangelio de Dios en la antigüedad siempre fue así. Busca lo vil y lo menospreciado como David para traerlo y avergonzar a lo fuerte, a lo sabio. El evangelio de Dios en la antigüedad es así. Oseas, los amaré de pura gracia. ¿A quién? A un pueblo rebelde. Isaías 64, pueblo que no me invocaba, pueblo que no me buscaba, dice, yo extendí mi mano todo el día. Ese es el carácter de Dios. El carácter de Dios no es que es un viejo amargado que está enojado con la humanidad, no es así. El carácter de Dios es que está extendiendo su mano todo el día a un pueblo rebelde, a un pueblo que no confiesa su nombre. Y luego dice, un pueblo al que yo no me rebelé. Fui hallado y fui llamado de un pueblo al que no me rebelé. Ese éramos nosotros los gentiles. ¡Wow! Y Dios no se negó a darnos su precioso evangelio. Ese es el evangelio de Dios. El maravilloso evangelio de Dios. Aquel que Jeremías pudo conocer diciendo, ya no quiero predicar. Cada vez que predico me calumnian, me difaman, hablan mal de mí. Pero el amor de Dios venía hasta mis huesos como un fuego y me hacía servirle con pasión. Entonces, el evangelio de Dios
siempre ha sido buenas noticias desde la antigüedad. Yo no sé cómo hay gente que saca tanta mala noticia y se las encuentra en la Biblia y no saben que la mala noticia es para el pecador, para el que no se quiere arrepentir, pero la buena noticia es para los arrepentidos, es para los justos. Y yo no tengo por qué darle una mala noticia a los justos porque ustedes ya están arrepentidos. Si usted no está arrepentido, arrepiéntase. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Ese era el mensaje de los días de Noé. ¿Cuál fue? Entra el arca. Hay salvación. Hay una arca. Hay espacio. Sí, entraron los burros, los caballos, los elefantes, pero también hay espacio para todo aquel que cree. Quienes no creyeron fueron condenados. Así que el evangelio no es para los no creyentes. El evangelio es para todo aquel que quiere creer en Jesucristo. Tercero, Pablo habla de mi evangelio. Mire qué interesante. Eso es parte del carácter apostólico de Pablo. Dice mi evangelio. Significa que en el camino del Señor hay una concepción personal. ¿Es válido tener una concepción personal? ¿Es válido decir este evangelio está agarrando mi personalidad? Sí, sí es válido, porque Dios le revela a cada uno un aspecto diferente del evangelio. Por eso es que cada uno de nosotros debemos de anhelar el don que cada uno tiene, los unos a los otros. Pedro dice, cada uno ministre conforme al don que ha recibido, de acuerdo a la medida de fe, de acuerdo a la palabra que ha recibido, ministrela los unos a los otros, porque cada uno de nosotros somos portadores de la gloria de Dios, de un pedacito de la verdad de Dios. Quien diga que tiene la verdad absoluta es un mentiroso, porque la verdad absoluta solo le pertenece a Jesucristo, a nadie más. A nosotros los hombres solo nos es revelada un aspecto de la verdad de Dios, y en aquello nosotros podemos fluir en un evangelio. Entonces Pablo dice mi evangelio porque se apoderó su personalidad de ello y es válido. Entonces hay mucha gente que de pronto dice, a mí no me gusta cómo el hermano Iván predica. Bueno, lo que no te gusta no es la palabra, sino mi personalidad. ¿Y es válido? Claro, es válido. Claro que sí. Así como no me gustan muchas cosas de uno, así también de muchos no les gustaré, porque es cuestión de gusto. Entonces Dios siempre te va a hablar de una u otra manera. Le dije también, Pablo también habló otro adjetivo de evangelio a los Gálatas, les dice un evangelio diferente. ¿Quién os fascinó a no escuchar a la verdad? ¿Quién os fascinó a no seguir la palabra de Dios y a creer en un evangelio diferente? Esto es importante. Si la palabra evangelio es buena noticia, el adjetivo sería una buena noticia diferente. Hoy en día hay mucha mezcla con el evangelio. Una buena noticia que carece de fundamento bíblico. Una buena noticia positivista que carece de doctrina, que carece de fundamento, que carece de carácter de Dios. Una buena noticia que carece de contenido bíblico no es el evangelio de Dios. Es un evangelio diferente. Un evangelio que te dice a ti, tú tienes que ser empoderado para gobernar. No naciste para ser empleado, naciste para ser un emprendedor. No es bíblico, no es un evangelio bíblico, porque el evangelio bíblico gira en torno a la preservación de tu alma, a la alimentación de tu espíritu y a que tú puedas vivir en esta tierra una vida en abundancia. Entonces, la vida en abundancia puede que la encontremos en la tierra o puede que no la encontremos. Esa es una gracia, esa es una añadidura al que Cristo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura. Unos recibirán muchas añadiduras, otros no, pero eso no es el objetivo del evangelio. El objetivo del evangelio es la vida en el espíritu, tu vida espiritual, tu conocimiento con Dios, porque un día moriremos. Un día partiremos de esta tierra y entonces, ¿para qué servirá tanto materialismo? ¿Para qué servirá tanto concepto filosófico que discutimos y peleamos a veces? No servirá para nada. El objetivo del evangelio es tu vida en el espíritu, es que estés lleno en el espíritu, es que conozcas que tienes herencia espiritual. Tu primera herencia es el Espíritu Santo, tu relación con Él y luego todas las bendiciones espirituales que lo acompañan.
Un evangelio diferente es aquel que te enseña a filosofar, es aquel pensamiento sincretista que te enseña a pensar más en el secularismo, que te enseña a pensar más en las cosas de la tierra. Y Pablo dice, ninguno que milita en el espíritu se enrieda en las cosas de la vida. Y esto no significa irresponsabilidad de no trabajar. Tú puedes emprender, pero me refiero a cosas desatinadas a tu propósito. Por ejemplo, ministros que Dios los llamó a predicar y de repente usan su don, su carisma para ganar almas y meterse en la política, meterse a hacer empresa, meterse a hacer negocio. Quizás eso está bien, pero ese no es tu llamado y tu propósito. O como hay gente a quien Dios los llamó a hacer empresa, a hacer política y se meten a ser pastores y no sirven y no prosperan. Entonces, evangelio diferente es no cuadrar con el carácter de Dios, no coincidir con el carácter de Dios. Hoy todos creen que pueden ser esclavos. Está bien, pero evangelio diferente es que nosotros nos desenfoquemos del punto original de dar una buena noticia. Hoy en día mucha gente está muriendo y aún en medio del lecho de la muerte yo tengo que dar una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que el Dios de paz nos va a consolar. Segunda de Corintios capítulo 2 dice, todas las aflicciones son para que aprendamos a confiar en Dios. Romanos capítulo 8 dice que las aflicciones del tiempo presente son para prepararnos para un mejor ambiente de gloria. No puedo yo negar el evangelio de la gloria, no puedo yo cuestionarlo porque es parte del mensaje. Pablo sigue diciendo, otro adjetivo es el evangelio de vuestra salvación. Todo gira en torno a nuestra salvación. ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo actuamos? Es para salvación, para nuestra salvación. La salvación de nuestras almas del infierno primeramente. La salvación de la derrota aquí en la tierra. Porque créanlo o no, el libro de los proverbios está más lleno de palabras para los justos que van a heredar la tierra que palabras escatológicas o que palabras que van a servir para el otro mundo. El libro de los Proverbios está tan lleno de cosas que nos van a hacer vivir una vida en abundancia aquí en la tierra, con sabiduría, con cordura, con prudencia, con sensatez. Entonces, el evangelio de vuestra salvación, la salvación de nuestras almas, la salvación de nuestra justicia aquí en la tierra. 27 dice, hubiera yo desmayado, si no creyere que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Aquí vamos a ver nuestra salvación también, ver las bondades de Dios, ver a Dios responder con nuestras oraciones maravillosas. Dios va a levantar esta crisis mundial, la va a levantar. Muchos están hablando de un nuevo orden mundial, muchos están hablando de una gran recesión económica. Mire, hermanos, el que tiene la última palabra es Dios. Y yo sé que Dios tiene un tiempo de restitución. No me lo reveló a mí en sueño y en visión, lo dice su palabra. Y yo prefiero creer en lo que está escrito, porque esto es lo más seguro. Después de una gran crisis viene un tiempo de restitución. Entonces, fíjese usted, el evangelio de vuestra salvación. Otro adjetivo que Pablo usa, que lo leímos acá en Efesios 3, el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Quizás no termine todo hoy, pero quiero hablar del evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Inescrutables riquezas. ¿Sabe qué significa la palabra inescrutable? Insondable, incomprensible. No entendible o no dado a nuestro entendimiento. Un momento. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? ¿O qué quiere decir el Espíritu Santo? Preguntémosle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué nos quiere decir con esto? Que dice, de aclarar, ¿dónde me quedé? Dice, dice, por medio de Jesucristo, dice, soy pequeño. Dice,
que me fue dada esta gracia de anunciar la buena noticia del Evangelio, la buena noticia de lo que la gente no puede entender de las riquezas de Cristo. Eso es en español. Dice, se me ha dado esta asignación, por esta causa oro. ¿Por qué? Porque tengo que predicarle a la gente una palabra que la gente no puede entender. ¿Qué es esa palabra? Las inescrutables riquezas o las riquezas de Cristo. ¿Por qué el Espíritu Santo se preocupa de que nosotros conozcamos eso que no podemos entender? Le voy a explicar. El amor de Dios no se puede comprender. El amor de Dios que le tuvo a Judas Iscariote, que Cristo le tuvo a Judas Iscariote. Un año antes de entrar a Jerusalén, Jesús profetiza y dice, uno de vosotros me va a entregar y voy a morir. Uno de vosotros, declara la palabra profética. Precioso el Señor, que cumple lo dicho por los profetas Oseas o Abdías, no lo recuerdo, que dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Nada va a pasar en esta tierra si primero Dios no profetiza a través de los profetas. Jesús dice, uno de vosotros me va a entregar. Un año antes de entrar a Jerusalén. Era que la palabra profética viene anticipada. La palabra profética viene primero como una especie de ráfaga de viento. Viene a preparar el camino. Luego llega la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En aquella entrada triunfal empieza a predicar, empieza a enseñar y le dice a sus discípulos, vamos a preparar la última cena, la Pascua. Y en el preparativo de la Pascua viene Jesús nuevamente. Él ya sabía quién le iba a entregar. Unos días antes, un hombre llamado Simón, el fariseo, al que le decían el leproso, lo invita a su casa a comer. Y en medio de la comida, una mujer se acerca por detrás y rompe un frasco de alabastro y lo unge a Jesús. María, era María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro. Lo unge sus cabezas, unge sus pies con perfume. Y Judas Iscariote dice, ¿por qué esta mujer ha malgastado ese perfume que cuesta tanto dinero y que sirve para los pobres? Y el escritor Juan dice, esto lo decía porque era un ladrón y usurpaba el dinero de las arcas de Jesús. Se enojó y Jesús lo reprende. Y Jesús le dice, Judas, a los pobres siempre los tendréis, a mí no me tendréis. Segunda profecía, segundo llamado de atención que le dice, hey, lo que profeticé hace un año se va a cumplir. Y Judas en ese momento se llena de un enojo, de un rencor social, porque le tenían una admiración a Judas, porque él era un gran economista, un gran distribuidor de dinero y también era un gran ladrón. Pero en ese momento, dice la Biblia, va a donde los principales sacerdotes, porque se sintió ofendido, se sintió enojado con Jesús por haberlo corregido. Y les dice, ¿en cuánto cuánto me pagan por vender a mi maestro? Porque me acaba de ofender. Primero dice que yo lo voy a entregar y ahora me reprende en público. Y le pagan la cantidad, según el libro de Levítico, 30 monedas de plata, que es con lo que se compraba un esclavo en la antigüedad. El hombre resentido va y vende a su señor y a su maestro. Llega a la cena e invita a todos a comer, incluyendo Judas. Mira el carácter de Jesús. Sabía que éste lo iba a entregar. Sabía que el salmo se iba a cumplir en él. Mi compañero iba a levantar contra mí su calcañar. Sabía que él había vendido por 30 monedas de plata. Sabía que este era un ladrón y era un traidor. Sin embargo, Jesús lo invitó a la mesa. No le quitó el santo ministerio. No lo sacó de la mesa. No lo echó fuera. No lo hizo quedar mal. No lo expuso públicamente como un traidor. Estando en la mesa, Jesús vuelve a decir, uno de vosotros me va a entregar en esta noche.
Y todo el mundo se pregunta, ¿quién es? Soy yo, Señor, soy yo. Y Judas dice, ¿acaso soy yo, Señor? Mire, mire, ese es el carácter de Dios. Dios no manda juicio. Dios no manda juicio a sus escogidos. Dios no, si Él te escogió, Él tiene su forma particular de disciplinarte. Con cuerdas de amor te atraje, con cuerdas de amor te seduje. Él tiene su forma de disciplinar, silenciosa, protocolaria, con ética. No lo iba a hacer quedar mal ante sus discípulos, porque él tenía su forma correcta. Era un trato entre él y entre Judas Iscariote. Ese es el carácter que no entendemos las inescrutables riquezas de Dios. Y luego Jesús vuelve a decir, el que mete su mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Parece que nadie se dio cuenta. De repente Judas toma el pan y hecho el atrevido mete la mano en su plato. La confianza que había entre Judas Iscariote y Jesús, la confianza que había entre ellos, que Jesús no podía exponerlo porque era su amigo. Mira, te voy a decir algo. Dice 2 de Timoteo capítulo 4, si tú eres infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, Él permanece fiel. Muchos no pueden ser tus amigos, pero tú debes de ser amigos de toda la gente. Esa es nuestra forma de demostrar el carácter de Jesucristo. Y nadie se dio cuenta que este era el traidor. De repente mete la mano y luego otra vez Jesús dice, el que comió de mi plato levantó su calcañar, levantó contra mí su mano. Y todo el mundo se volteó y dijo, ¿Quién puede ser? Y ahí Judas Iscariote le dice de frente, Maestro, ¿he de ser yo el que te he de entregar? Y Jesús le dice de frente, mirándolo a los ojos, sin que nadie se dé cuenta, tú lo has dicho. Judas, ve y haz pronto lo que te has puesto a hacer. Dice que sus discípulos omitieron, nunca se dieron cuenta, pensaron que a lo mejor tenía que comprar algo o a lo mejor tenía que hacerle una donación a los pobres. Nadie sabía lo que Judas Iscariote iba a hacer. Ese es el carácter de las inescrutables riquezas del Señor. Dios no opera con odio, Dios no opera con rencor, Dios no opera Dios no es esquizofrénico, Dios no es eso. Él tiene un carácter para saber corregir. Y a su iglesia, a sus creyentes, a sus hijos, Él sabe cómo corregirlos. Los ha encerrado en casa ahora, en cuarentena. Y los está corrigiendo, los está purificando con cuerdas de amor, con palabras. Veo las predicaciones de los pastores, preciosas palabras, lindas enseñanzas. Tantos pastores que yo veo en la red ahora predicando de una manera en que ni en sus púlpitos predicaban. Porque Dios les está dando lindos mensajes. Dios les está dando lindas palabras, aún a los sacerdotes católicos. Aún a los sacerdotes católicos. Ayer estaba escuchando, me llegó un video, vi una imagen de un sacerdote ministrando una palabra. Dije, wow, qué forma integral de ministrar la palabra. Y eso que yo no soy un sacerdote católico. Es decir, Dios está limpiando, dando palabras, puliendo a su iglesia, a su amada. Dios no está agarrando un látigo y castigándola. No. Ese no es el carácter de Dios. Ese no es el carácter de Dios. El evangelio de las inescrutables riquezas son cosas que no entendemos. Cómo Dios operó con Judas Iscariote. Cómo todos sus discípulos lo abandonaron. Y dice, Padre mío, todos me han abandonado. No me abandones ahora. Elí, Elí, lama sabactaní, dijo, no me desampares. Porque todos lo dejaron solo. Pero cuando Él resucitó, le dijo a María Magdalena, ve y dile a mis hermanos que he resucitado. Mira, le dijo, ve
dile a esa iglesia inmunda que se limpie porque vuelvo pronto. Ve y dile a esa iglesia que está en pecado, a esa iglesia que se viste así, a esa iglesia que se limpie de su vestimenta, porque yo no vengo por una iglesia con manchas, con arrugas y con contaminación. Eso lo dice Juan en otro contexto apocalíptico que hay que saberlo entender, porque para hablar del Apocalipsis usted tiene que sentarse a estudiar escatología, así que no puede tirar una palabra escatológica sin desarrollar el contexto escatológico. Cristo dice, dile a mis hermanos, dile a mis hermanos. ¿A cuáles hermanos? A los que los dejó abandonados. Aún en la cruz, Pedro negándolo, Judas entregándolo, vendiéndolo, todos los discípulos corriendo con miedo. Aún en la cruz, cuando los romanos lo golpeaban, aunque aún era inescrutable en ese momento la riqueza, la gente no entendía. Aún en la cruz, él dijo al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es inescrutable riqueza. ¿Tú crees que se está orando el Padre diciendo, Señor, esa es la iglesia que tú me diste, es una iglesia inmunda? Juan capítulo 17 dice, los que tú me diste, los he santificado en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ninguno de ellos se ha perdido, los he guardado. Padre, y ora Jesús diciendo, dice, la gloria que tú me diste, dales a ellos también, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, ellos sean uno con nosotros. La oración de Jesús es cargada de un inescrutable amor que excede todo conocimiento. No es cargada de parcialismo, es inescrutable amor. Mira lo que pasa, oiga, el apóstol Pablo, Esteban, persiguiendo a la iglesia. De repente Dios se le aparece y le dice, eres útil para el ministerio. Me has llamado la atención. No se te cuenta tu pecado, eres útil. Y Pablo se siente un abortivo diciendo, oh, qué amor tan grande, que no me restriega la cara mi pecado, sino que me baña con gracia y me dice, me eres útil. Al igual que cuando se le apareció a Gedeón, cuando Gedeón, siendo insolente, le reclama y le dice, si Jehová estuviera con nosotros, no estuviéramos pasando esta situación. Y el ángel se lo queda viendo y le dice, wow, Gedeón, ve con esa tu fuerza. Eres una persona apasionada, solo que estás mal direccionada, pero tu pasión va a libertar a este pueblo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pablo sigue usando varios adjetivos más. Por ejemplo, el adjetivo de las inescrutables riquezas. Termino con este y mañana continúo con los más adjetivos. Es el adjetivo del apresto del Evangelio que revela Efesios capítulo 6 cuando habla de la armadura de Dios. El apresto. ¿Sabe qué significa la palabra apresto? Yo lo busqué en el diccionario. Se me fue un poco, pero dice la palabra preparación a que se someten los tejidos. Es una preparación, es una prevención, es un preparativo. Queridos espectadores de las naciones, el Evangelio no te vuelve religioso. El Evangelio, un aspecto del Evangelio es que te prepara. Te prepara. ¿Para qué te prepara? Te prepara a veces para las aflicciones de la vida. Te prepara a veces para el duelo de un familiar. Efesios 6 dice, calzado vuestros pies con el apresto del Evangelio. ¿Cuál? El Evangelio de la paz. De manera que la paz hace un trabajo en nosotros que nos empieza a preparar. Nos prepara para cuando tengamos que despedir a un ser querido de esta tierra, y ahora más que nunca tenemos muchas situaciones en las que familiares están enfermos, familiares están muriendo, amigos de familiares están muriendo. Así que el Evangelio te prepara con esa paz y te dice, ciñe tus pies, cálzate con paz, prepárate, porque el camino no es fácil, la vida no es fácil. Vivimos rechazos, vivimos vituperios, vivimos escasez a veces. ¿Y qué dice?
El Evangelio te prepara para que tengas paz en medio de la tormenta, paz en medio de la alcatombe, en medio de la inseguridad, en medio de todas las malas noticias que aparecen en las redes sociales. El Evangelio te prepara y te dice, ten paz, que yo estoy contigo. Ten paz, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo no sé qué es lo peor que puede pasar. Sin Cristo estamos seguros. Pablo dice, para nosotros el morir es Cristo y el vivir es ganancia. ¿Qué es lo peor que puede pasar? El rapto. El rapto de la iglesia no es lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar es que ocurra y usted se quede. Yo anhelo el rapto. Anhelo el arrebatamiento. Anhelo que la trompeta final suene y de una vez por todas pueda ver a mi amado Salvador Jesucristo. Anhelo verlo. Anhelo partir de esta tierra. Pero Pablo dice, quedarme aquí es mucho mejor que irme. Es más necesario porque hay mucha gente que me necesita. Hay mucha gente que necesita que le predique el Evangelio, dice el apóstol Pablo. Así que el vivir en Cristo es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero el Evangelio no es para volvernos religiosos. Todos ustedes espectadores que se llaman cristianos y se llaman evangélicos deben de ser portadores de paz. Si tus redes sociales no están llenas de paz, creo que tú estás viviendo otro evangelio que no es el de Dios. Si tu mensaje no tiene la paz de Dios, no prepara a la gente con paz, tú tienes un evangelio diferente. El evangelio de Dios es el apresto de la paz. Prepara la comunidad con paz y con consuelo. Con paz y con consuelos. Porque en este mundo Cristo profetizó, vamos a tener aflicciones. Son principios de dolores. Son son cosas que vamos a vivir. Los justos y los injustos vamos a pasar aflicciones. De hecho, algunos justos van a morir. Vamos a morir. Y ahí es donde dice el salmo precioso, alta estima Jehová es la muerte de sus santos. Porque cuando un santo muere, cuando un justo muere en la tierra, Dios lo recibe arriba con aplausos y con gran gloria. Así que el evangelio que predicamos no es un evangelio de temor, sino un evangelio que te llena de paz, que te lleva a descubrir las inescrutables riquezas, las cosas que no entendemos. Amén. Mis amados hermanos, tengo más adjetivos para el Evangelio y lo vamos a seguir hablando el día de mañana. Lo vamos a seguir hablando el día de mañana porque ya me pasé del tiempo. Tenemos más adjetivos que podamos estudiar. Gracias por la sintonía de cada uno de ustedes y gracias por compartir este video. Gracias, queridos espectadores. Compártalo. Este video estará el día de mañana ya en mis páginas de YouTube. Suscríbase en YouTube. Compártalo. Si usted cree que esto es relevante para la vida espiritual, dele compartir. Compártalo. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento te llene tu corazón y aplique el poder de la sangre de Cristo sobre tu vida para que seas guardado del día malo y Dios te permita el día de mañana abrir tus ojos y que tengas paz, salud y bendición. Nos vemos el día de mañana. Un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Chao, chao.